Buenas tardes. Hemos acabado el curso 2020-2021 y nos despedimos de ustedes hasta el curso que viene. En este primer año de inicio hemos emitido 20 programas. Este es el número 20 y tenemos previstos otros 20 para el curso que viene, que será el 2021-2022, de septiembre a junio. Iremos como los colegios. Les recuerdo que Cuaderno de Maestra es un proyecto para dar valor a la educación, divulgando literatura infantil y las ciencias de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Las colaboradoras y las preparadoras del programa somos las siguientes: Ana Teverosky, que coordina los contenidos pedagógicos del programa; Pili Viarge, una servidora que coordinó la creación y difusión del programa; y nuestras colaboradoras, Carmen Carramiñana, con contenidos de literatura infantil; Silvia Suárez Vallardi colabora en el espacio dedicado a la historia de la infancia y de las mujeres; Pilar Ledesma en la enseñanza de la lengua; y a partir de septiembre también tendremos el honor de contar con Paco Bahilo, que colaborará con nosotras compartiendo biografía de pedagogos, entre otros temas interesantes. Esperamos que pasen un feliz y provechoso verano. Ahora con ustedes, Ana Teverosky. Gracias, Pili. No te veo, Ana. Debes de... Puedes... Espera un poquitito, espera que sí. tengo que poner, esto está. Gracias, Pili. Ahora vamos a hablar sobre, tenemos dos partes en este programa. La primera parte hablaremos sobre teoría de la mente y su relación con los niños con autismo, y en la segunda parte hablaremos de la cuestión del autismo como, digamos, como problema mental. Entonces, como nosotros hacemos referencia a la cuestión de la teoría de la mente, hemos pensado que estaría bien plantear este tema, digamos, sobre qué es la teoría de la mente y qué relación tiene con el comportamiento lingüístico, con el comportamiento cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo he preparado como un contenido que explica un poco la cuestión de la teoría de la mente. En el discurso... Te dejo, estoy aquí, pero vale, voy a ir preparando todas las imágenes. Muy bien, de acuerdo. En el discurso se puede comunicar sobre un comportamiento lingüístico. Por ejemplo, se puede explicar el contenido de una actividad mental, se puede decir pienso en, y se explica qué es lo que pienso. Por ejemplo, pienso en las cerezas. Entonces, todo el mundo sabe que yo puedo pensar en las cerezas y que eso no es una cuestión que esté sometida a un juicio de verdad o falsedad, porque yo pienso y nadie me puede discutir en lo que yo pienso, ¿no? Se puede comunicar citando la forma literal. Por ejemplo, en estilo directo, pienso en las cerezas. Pero también se puede comunicar el mensaje de otro discurso, de una actitud o de un estado psicológico de otra persona. Eso se explica como una actitud sobre el contenido. Pienso que... Entonces pensaba que las cerezas estaban maduras. Estilo indirecto que representa las palabras o el pensamiento propio o de otro. Puede hacerse comunicándolo por una atribución. Por ejemplo, Nancy piensa que las cerezas están maduras. Y para ello se usan lo que se llaman verbos mentales, tales como creer, saber, desear, pensar, que son los verbos, digamos, que expresan los estados psicológicos. Estas actitudes y atribuciones mentales se pueden relacionar entre sí de manera que llegan a ser recursivas, es decir, unas se encadenan con otras. Por ejemplo, se puede relacionar deseos y sentimientos, soy feliz porque tengo algo, pensar sobre lo que se cree, sobre alguna cosa que se cree, se puede sentir sobre pensamientos, se puede pensar sobre emociones, etcétera. La recursividad de los estados mentales están entrelazados y es implícita en expresiones como Nancy se da cuenta que Alicia ha mentido a Jordi para que crea que las cerezas estaban verdes, pero Jordi sabe que Alicia le ha mentido y que Nancy se ha dado cuenta. O sea, es una relación, digamos, de este tipo lo que está en juego.
podemos decir, por ejemplo, que hay muchos enunciados donde hay esta actitud hacia el pensamiento lingüístico. Por ejemplo, en Juan mira el reloj es un enunciado de comportamiento, pero Juan dijo, llegó tarde, es un enunciado sobre el discurso de Juan, un enunciado directo. O puede decir, Juan dijo que llegaba tarde, es el enunciado de un discurso indirecto sobre Juan, digamos. O puede ser también que se diga, supongo que Juan, supongo que me doy prisa, si no me doy prisa llegaré tarde. O María dijo que había llegado tarde, o Juan ya llegaba tarde, etcétera. Esos son los recursividad o los encadenamientos. Los ejemplos de enunciados de teoría de la mente son expresar intenciones y planes mentales, explicitar conocimiento o desconocimiento, expresar dudas o incertidumbre, expresar dudas o indecisión, explicitar hipótesis, formular opiniones, expresar pensamientos, razonar en voz alta de forma explícita, clarificar significados pretendidos, indicar la fuente del conocimiento, expresar acuerdo o desacuerdo, diferenciar puntos de vista, etc. Esos son los tipos, digamos, de enunciado. Como podemos ver, estos enunciados se han ido, digamos, son enunciados que aparecen mucho en la literatura y en los cuentos infantiles. Por ejemplo, en Caperucita Roja está claro que Caperucita tiene un diálogo con el lobo donde hay toda una teoría de la mente del lobo respecto a Caperucita que hace, por ejemplo, pensar qué es lo que sabe Caperucita del lobo y qué es lo que el lobo sabe de Caperucita. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿sabe Caperucita Roja qué es el camino más largo, el que le indica el lobo? La Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita y hace toc toc. La pregunta es, ¿quién cree Caperucita Roja que está en la casa? Alguien está en la cama de la casa de la abuelita. ¿Cree Caperucita Roja que está la abuelita en la cama? Esos son los tipos, digamos, de preguntas que uno se puede hacer con respecto a la teoría de la mente de Caperucita Roja y toda la cuestión de lo que vemos ahora como el engaño, porque el engaño es como la prueba de la verdad de la teoría de la mente. El lobo miente, pero no sabe que miente, no sabe que lo hace, eso es un error del lobo. El lobo sabe que está mintiendo, eso puede ser una ironía, una broma, una manipulación. El lobo pretende, quiere que Caperucita Roja le crea. Eso es un engaño por parte del lobo. ¿Qué pasa con los niños autistas? Los especialistas en este trastorno, Simon Baron Cohen, Alan Leslie, Uta Frith, Jane Astington, etcétera, reflexionan que los niños autistas tienen ya dificultades con la atención, seguir la mirada de la madre para saber qué objeto miras y con la intención sobre lo que está pensando su madre, con las creencias, deseos o teoría de la mente que no atribuyen estados mentales ni a sí mismos ni a los otros, y estas dificultades pueden consistir en una falta de representación mental y de comunicación o en un grado bajo de estas capacidades representacionales. ¿Qué pasa con la literatura? Porque es nuestro tema y de lo que hablamos siempre. Leer ficción es bueno para el desarrollo mental, social y emocional, porque la ficción es importante para la teoría de la mente y para la empatía. Jerome Brunner, por ejemplo, estudió esta relación y sostenía que la ficción literaria desencadenaba, por un lado, presuposiciones, o sea, significados implícitos. Por otro lado, todo el tema de la subjetivación, es decir, la representación de la realidad a través del filtro de la conciencia de los protagonistas de la historia. Y finalmente, múltiples perspectivas, es decir, percibir el mundo simultáneamente desde diferentes puntos de vista. Estas características son las que imitan las de la teoría de la mente. En los textos nosotros tenemos uso de recursos, discurso directo, discurso interior de pensamiento, citación del texto, gestos, ruidos, refunfuñar, por ejemplo, discurso directo imperativo, discurso interior pensamiento, recursividad, pensamiento directo, pensamiento indirecto, nuevamente pensamiento, etc.
Digamos, en esta situación podemos ver que hay una alternancia entre discurso y teoría de la mente. Por ejemplo, en la actitud podemos tener un discurso directo, pensamientos, ruidos, gestos, etc. En atribución, en el cuento, por ejemplo, de Gina y Tom, la niña Gina y el gato Tom, hay una relación entre ellas que se representa en lo escrito por guión, comillas, verbos declarativos, etc. La relación entre la teoría de la mente y el lenguaje es muy estrecha. Por ejemplo, si alguien dice llueve, dijo un enunciado sobre la realidad. Pero si alguien dice creo que llueve, es un enunciado sobre sus creencias. Si alguien dice no soy culpable, podemos decir, alguien ha dicho, creído, pensado que era culpable. Pero también está implícito, eso que dice Jerome Brunner, que alguien había negado que esa persona era culpable. Es decir, tenemos todo un entramado de tipo psicológico entre tener una teoría sobre la mente propia y de los otros que tiene que ver con lo que se dice, con lo que se cree, con lo que se piensa, con lo que se intenta engañar al otro, con lo que se intenta manipular y con la expresión misma, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está implícito en muchos de los cuentos de literatura infantil, por ejemplo, en La Caperucita Roja, en las siete cabritas y el lobo, en El Sastre Valiente, etcétera. Hay toda una serie de literatura infantil que tratan sobre la cuestión de la creencia y el engaño. Ahora vamos a ver qué pasa con los niños autistas en relación a este tema. Bueno, ahora, tal como les hemos anunciado, les presentamos a Rafael Villanueva. Rafael, bienvenido a Cuaderno de Maestra. Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ya nosotras nos sentimos halagadas porque hace un momento nos has dicho que además has escuchado algún programa y bueno, esto ya no te digo lo que se siente, pero sé que lo haces además con buena intención, eres muy generoso. Bueno, Rafael Villanueva... Me han interesado, los que he visto, me han interesado de verdad. Gracias. Rafael Villanueva es psicólogo clínico y logopeda. Él se ha estado especializando durante muchos años en autismo y ahora trabaja en atención precoz, pero además asesora, coordina y supervisa diferentes organismos, así que creemos pues, que es una voz de autoridad para tratar el tema que nos ocupa. Adelante, Ana, y de nuevo bienvenido, Rafael. Hola Pili, hola Rafael. Bueno, vamos a comenzar con el tema de autismo. Yo te había comentado ya antes que existen toda una serie de frases que se relacionan con el autismo, frases como fortaleza vacía, que es el título del libro de Bettelheim, o vivir en su propio mundo, o bien problemas de intersubjetividad. ¿Estas frases son la descripción del autismo, Rafa? Yo creo que son elementos parciales del autismo, ¿no? Que sí que es verdad que y serían dudosas, ¿no? Que hay una fortaleza, que hay una cierta actitud de muchos niños autistas o en determinados momentos del niño con autismo que evita la relación o que parece que se protege de un mundo difícil que no entiende y que le puede crear malestar. Esto yo creo que todos lo diríamos. No siempre, pero muchas veces sí. Que esté vacía la fortaleza o que esta protección que la hace contra un mundo difícil para él esté vacío, yo creo que no. Yo creo que esto tiene que ver, a veces piensas si no está demasiado lleno, ¿no? Incluso, pero sí, quizás tiene que ver con la idea de que hay un cierto fracaso de la simbolización. Entonces, claro, que está más puesto en ideas repetitivas o en comportamientos o en sensaciones que se provoca él mismo, depende del nivel de gravedad y de las capacidades que el niño o la persona tenga, ¿no? Pero esto quizás este vacío quizás hace referencia a que no hay un mundo simbólico rico. Esto sí que estaríamos de acuerdo, ¿no?
el fallo de la intersubjetividad sí que es verdad, claro, esto es verdad. Quizás no solo es eso, pero que hay un fallo de la intersubjetividad seguro, ¿no? Tanto si hablamos de las primeras etapas de la intersubjetividad, cuando es muy intuitivo en el bebé, y que lo que busca es sentir que el otro, que se entienden bien con el otro, y que busca más que nada la comunicación por la comunicación, más que los contenidos. Y esto parece que en los niños autistas, sobre todo en los que ya se produce desde el inicio el problema, se presenta desde el inicio, esto no funciona bien. Y luego cuando ya se trata de compartir experiencias del mundo y vivencias sobre lo que ven, cuando el niño ya está más diferenciado, cuando se siente más él y el otro lo reconoce como el otro a partir de los 9 meses, un año, cuando aparece la intersubjetividad secundaria, aquí se ve ya claramente un fracaso cuando ya no señalan para enseñarle algo a los padres o para preguntar algo, todo esto. Pues sí que es verdad que esta parte de la intersubjetividad es muy importante, sí. Luego, otra cuestión es, existen muchas instituciones relacionadas con los niños autistas. Yo te voy a decir algunos acrónimos, así tú explicas a la gente qué es, porque, por ejemplo, que han venido o que han diagnosticado los EAPS, o que se lo lleva al CEDIAG, o que existe TEA, o que hay un TDA, etcétera. Así, digamos, se usan muchos de estas siglas y la gente en general no sabe qué quieren decir. ¿Podrías darnos una explicación? Sí, y además van cambiando. Y además van cambiando, claro. Sí, además te olvidas, porque como no claro, quieres decir más que un acrónimo, no. Bueno. Cuesta estar al día. Bueno, la mayoría de los niños empiezan en el CEDIAP, son detectados en pediatría o en las escuelas Brasol y van a parar al CEDIAP, normalmente como primer centro de detección y de diagnóstico. Cuando son algo más mayores, alrededor de los 5 años, suelen pasar al CESMIG. El CEDIAP es el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz. Son centros de atención universal, gratuita, en la que pueden acceder los padres libremente porque ellos quieran o porque los derive a alguien. Luego entran en pasan al CESMIG normalmente en la atención pública, que son el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. Infanto-Juvenil, que sería, luego tendría la continuidad en los CESMAS, los Centros de Salud Mental de Adultos, ¿no? El Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz, el CEDIAP, pertenece a Bienestar Social, o como se llame ahora, y el CESMIG a Sanitat y salud mental, en general la sanidad. Cuando entran en la escuela, aparece otros organismos como es el EAP, el equipo de asesoramiento psicopedagógico, y ahora también, bueno, ya hace tiempo y ahora con un nuevo nombre, los CREDIC, que son los centros de recursos, bueno, ahora no sé si sabría decir, pero son los centros especializados en este tipo de trastornos TEA, de trastornos del espectro autista, y con dificultades de conducta graves a veces. Bueno, es un equipo, por eso tiene las mismas, yo creo que debe ser por eso que tiene las mismas siglas, que el mismo acrónimo muy parecido al CREDA, el Centro de Atención de Recursos para los Niños Sordos, pues este sería un centro especializado relacionado para niños autistas, claro. Dentro de enseñamiento, dentro de educación. Ya no están ni en la zona del CEDIAP ni en la zona de sanidad del CESMIG. Vale. Y luego por el medio pues hay la CIEI, las organizaciones para la atención dentro de la escuela más especializadas para atender la inclusión, para favorecer la inclusión de estos niños con autismo. Vale. ¿Y los acrónimos TEA, TDAC, que esto es...? Claro, sí, esto ahora es lo que se han puesto, aunque de hecho el CIE 10 todavía no habla de TEA, habla de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, pero lo que se ha ya popularizado en este momento, porque el DSM, que es el CIE, es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, sería la que mandaría, ¿no? Pero el
el DSM, que es de la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos y tal, sí que ha adelantado la idea de TEA con el DSM-5 y parece que el CIE-11 la recogerá, y el TEA es el trastorno del espectro autista, que recoge ya no solo el autismo, sino lo que antes decíamos rasgos autistas. Oh, claro, el espectro autista, claro. El espectro autista coge, y entonces ahora ya hablar de TEA, que es lo que se suele hablar, pues puede ser muy variado, porque te puedes encontrar desde de casos muy leves hasta niños que tienen una afectación muy grave o que va asociada a otras patologías, tal. Y TDA, que es el trastorno con déficit de atención y hiperactividad. Vale, ¿que está relacionado con el autismo o no? Bueno, es verdad que muchos niños podríamos pensar que son muy hiperactivos o que tienen problemas de atención. Bueno, hay casos que hay quien habla de comorbilidad, de que hay las dos patologías a la vez. También se puede pensar a veces que un niño que no consigue centrar su atención y coordinarla con el otro y dejarse ayudar, pues es difícil que atienda o atiende de maneras raras. Y entonces, bueno, podrías verlo también como una consecuencia del mismo autismo y que no sea una de eso aparte. Bueno, sobre esto habría cierta discusión y luego, pues también hay quien piensa que ahí tienen algunos puntos en común, tal. Pero bueno, sí que es verdad que el autismo tiene algunas cosas muy definitorias que lo diferencian de otros trastornos. De otros trastornos. Por ejemplo, la cuestión de la atención. Claro, sí, claro. Por ejemplo, la atención que está dirigida de una forma extraña, podríamos decir, ¿no? Porque no parece que esté atendiendo interesados, ¿no? A aquello que otros niños a lo mejor por su edad lo estarían, ¿no? Pueden ser niños que en una situación más grave su atención va dirigida a, por ejemplo, si pensamos en un juguete, ¿no? Pues aspectos del juguete muy puntuales, pues a la rueda, esto típico, a la rueda que da vueltas, o a cómo se mueve por el aire, o a alguna característica que provoca un tipo de sensaciones que le llaman la atención y se queda centrado en eso, y le pasa aquello de que el árbol no les deja ver el bosque y no se enteran, parecen no enterarse de que ven un juguete, que es un tren, un cochecito que tiene una función y que representa algo que ellos conocen, que es el coche que tienen los papás, la mamá, el papá. Entonces, este tipo de atención, o que no pueden prestar atención a casi nada, al revés. Bueno, yo te voy a nombrar algunos aspectos descriptivos relacionados con el autismo, de mis lecturas y tal, y tú vas a ir dando, por ejemplo, una de las cosas que dice que hay relación con la teoría de la mente, que estos niños tienen un déficit de teoría de la mente. ¿Nos podrías explicar algo de esto? ¿O prefieres hablar de intersubjetividad? Digamos lo que tú prefieras. Sí, bueno, de las dos cosas van muy relacionadas, ¿no? Vale. Claro, sí que hay teorías que explicarían el autismo por la falta de una teoría de la mente, ¿no? O sea, que podríamos pensar que son niños que no pueden atribuir significado a los comportamientos del otro, ¿no? No pueden pensar que el otro, claro, y el problema es que ni a los propios. No pueden sentir o adivinar que el otro les puede entender, que el otro tiene una capacidad de entenderles y de saber que ellos entienden que el otro le entiende. O sea, claro, exacto. Pero es algo que el niño hace alrededor de eso, de los 9 meses, y que ya es capaz de saber que tú sabes, que yo sé, que tú sabes. Exactamente. Y toda la cuestión esta de la relación recíproca con el otro, ¿no? Claro, claro. Y esto sí que es verdad que parece que estos niños tienen una gran dificultad. Yo no sé si está en el origen realmente, pero que esto puede ser un problema. Es un problema muy grave, porque el desarrollo del niño pequeño se da en relación con el otro, no puede darse, entonces, si yo no puedo leer en el otro y el otro tampoco puede leer en mí, porque yo tampoco le doy pistas al no buscarlo y no expresarme bien y no confiar que el otro me entenderá. Todos estos fallos, si son muy iniciales además, ya van a comprometer todo el desarrollo y toda la capacidad de aprender en el mundo, porque se aprende en gran parte, una parte por experimentación, pero como decís en vuestros vídeos, el lenguaje
se aprende preguntando, por ejemplo, se aprende desde el mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje que te da información sobre el lenguaje, no sobre la experiencia directa, ¿no? Entonces, cuando los niños que no pueden compartir, que no tienen interés por saber qué piensa el otro, o que no se lo imaginan que el otro puede tener estas ideas, pues quedan fuera de muchos aprendizajes, o hacen aprendizajes muy particulares de cosas que a ellos les interesan, que a veces pueden ser muy elevados y son muy listos o son inteligentes, pero que a veces pues, tienen un mal encaje en la sociedad porque no se sabe muy bien para qué sirven, aunque hay algunas personas que consiguen colocarlos en un entorno que sí que sirva, claro. Vale, perfecto. Entonces, toda la cuestión, digamos, de la intersubjetividad, el problema que se ve que falla el contacto visual, esto tiene que ver con esta consideración del otro como un humano semejante a uno mismo, digamos. Porque eso se construye, hay algunas investigaciones de estas que hacían con filmaciones cara a cara de la madre y el bebé, o el cuidado del bebé. Las primeras imitaciones hablan de que se dan a las 48 horas de vida. Wow. O sea, y el interés que tiene el niño por conseguir eso, que vuelve a repetir las mismas, incluso imita lo que le hicieron, para conseguir que el otro vuelva a imitarles y entran en este... Esto es algo muy primario, muy precoz y muy instintivo, seguramente. Y esta primera intersubjetividad, que es el disfrutar con el otro, por el hecho de estar con el otro y sentir que nos entendemos, que la cosa va bien, que no somos muy diferentes, que no tengo que enfrentarme a nada muy distinto, sino algo que yo puedo ver, que es donde hay contingencias bastante perfectas, aunque no lo sean del todo. Esta primera intersubjetividad, esto es importantísimo, porque es lo que da la seguridad al niño, lo que le transmite, y es donde se empiezan a crear las primeras codificaciones de qué es qué, o sea, lingüísticas en el sentido de yo estoy haciendo una cara o hago un tipo de voz, y tú entiendes ya cuál es mi intención, cuál es lo que tengo en la cabeza, qué te quiero transmitir, eso lo entiende un bebé muy pronto. Si todo esto falla, pues imagínate. Lo que pasa es que hay niños con autismo que hacen una regresión, que también despista, porque hay niños que pierden todo esto, que parecen haberlo tenido al menos algo, y que lo pierden. Entonces, por eso el mundo del autismo es un mundo complicado. Hay aspectos de la cuestión de la narración que me interesaría que tú explicaras, porque, digamos, la narración no tiene que ver, como se piensa, solo con los cuentos, sino que es como la manera de explicarnos la vida, digamos, el mundo, nosotros mismos, nosotros en el mundo. O sea, esa es esa habilidad narrativa que dice Brunner y que es tan importante porque entonces parece que los niños autistas tienen mente literal, se dice, ¿no es cierto? Sí, y cuando ves el lenguaje, sobre todo quizás en los menos graves puede ser diferente, pero en niños Asperger, pero en parte también, ves que el lenguaje es muy contextual, es muy idiosincrásico, está muy ligado a experiencias vividas, no entran de entrada, ya no parecen entrar en un código social arbitrario donde las palabras se pueden traducir, por ejemplo, sino que las palabras están ligadas a su experiencia y son utilizadas muchas veces de esta manera, con lo cual las palabras son como el color del objeto. No es tanto algo que representa el objeto, aunque algún nivel puede ser cuando lo quieren usar o lo pueden usar para comunicarse, pero las palabras están muy ligadas a experiencias, a situaciones muy concretas, no son verdaderos símbolos, ¿no? O sea, no representan en el sentido... No representan bien, pero claro, es que el gran problema, o sea, todo el proceso de simbolización que requeriría... claro, exactamente. Proceso cognitivo estoy registrando frases tuyas que luego las voy a volver a repetir porque me gustan mucho. Entonces, tienen problemas de comprensión, por tanto. Pueden tener problemas de comprensión. Lo que pasa es que tanto en la expresión, lo que decíamos antes del relato, como en la comprensión del relato, lo que influye mucho en el autismo es las ganas que tengas de
decirle algo a alguien. Claro. No solo de la capacidad de construir un relato, sino de que sientas que te interesa que el otro entienda aquello o que estés dispuesto a escuchar esto que te entra de fuera, cuando tú a lo mejor lo que buscas, un niño autista lo que hará es hacerte decir esto, como te preguntará esto cómo se llama, porque sabe que lo que le responderás. Aquí todo es previsible, todo se puede controlar, digamos, no hay sustos, no hay sorpresas. No me hace sentir que estoy en un mundo que no, sino que es un mundo que yo puedo a algún nivel sujetar o controlar. Controlar o algo. Claro. Claro. Y entonces, claro, eso es una comunicación que hasta cierto nivel puede ser falsa, ¿no? Pero en eso hay mucha variación. También hay niños que pueden empezar a hacer. Un ejemplo de eso serían las ecolalias. Muchas ecolalias no tienen más función que el construir una barrera de sonido para que nadie se acerque a mí. Claro, y sin embargo, otras ecolalias son verdaderas construcciones muy literales, pero que tienen a lo mejor una función comunicativa no muy elaboradas, si tú quieres, pero que a lo mejor pues les sirven para pedir un yogur o para decir algo que les está pasando, y lo dicen no con su lengua, porque no la crean ellos, no pueden construir un relato en cuanto a una sintaxis donde hay elementos que en el eje paradigmático se pueden intercambiar, sino que lo que hacen es un bloque, aprenden una frase entera, y a lo mejor una frase que han visto de un anuncio y a lo mejor no todas las palabras no van bien, o a lo mejor ninguna palabra va bien, pero aparecían a la vez que el yogur. Y entonces, bueno, pues eso es usado de esta manera. Entonces es un lenguaje literal, pero además de literal no solo es un problema cognitivo, que hay el problema comunicativo también, de que quieran comunicar, de para qué funcionalidad está teniendo este lenguaje. Simon Baron Cohen habla de empatía cero. Sí, bueno, claro, si no tienes teoría de la mente también... Claro, no tienes empatía, claro. ¿Cómo te pones en el lugar del otro? ¿No? ¿Cómo entiendes lo que le está pasando? Hay que entender que también estas cosas no son procesos todo muy nada. racionales. No son ni todo ni nada, ni no son procesos muy cognitivos, reflexivos. Que en el bebé muy pequeño, Trevor Barton, por ejemplo, habla de que es algo, desde la intersubjetividad como algo intuitivo. Esto aparece ya cuando el niño no tiene capacidad de sincronización todavía. Hay una capacidad de captar al otro que se tiene antes de tener una buena capacidad de sincronización y de ponerle nombre a los sentimientos o de conceptualizarlos o discriminarlos bien. Pero el bebé ya sabe lo que le pasa al otro y sabe que el otro sabe lo que le pasa a él. Esta empatía en el niño autista es muy difícil, lo cual no quiere decir que no sufra con las emociones. Porque a veces que no haya empatía o no haya suficiente empatía... No, son dos cosas diferentes. Todo nada, no quiere decir que no haya emociones. Lo que hay es una gran dificultad de vivir las emociones, de tolerarlas cuando son desagradables, de disfrutar también con la vida y de poder... Porque disfrutar también es abrirse a lo imprevisto, y esto les cuesta mucho, ¿no? Porque no jugarán. Hay otra cosa que también se dice mucho, es que utilizan, o digamos que comprenden del lenguaje el aspecto imperativo, ¿no? O sea, responder con la acción. Sí, y se usa mucho más cuando se intenta enseñarles a hablar. La tendencia del adulto es imperativo, claro. Es hacerles, porque parece que si hay algo que obtienen, pues esto será muy reforzante y conseguirán que ellos se animen a hablar. Bueno, esto a veces es verdad, otra cosa es que esto lleve a generalizar. Todo lo que yo creo que no se ha de basar todo en eso, aunque también tiene su función a veces. Sí, pero yo me acuerdo justamente con Lolo que veíamos la cuestión de, claro, el lenguaje imperativo hace que el otro haga la acción, pero no hay una respuesta comunicativa. Bueno, no hay un diálogo. No hay un diálogo, exactamente. De hecho, los niños pequeños, si te fijas de cómo que aparece primero, las funciones comunicativas que aparecen no son solo las imperativas. Un niño pequeño está todo el rato, un bebé, intentando compartir contigo experiencias que tiene. Esto es protodeclarativo. Diferenciaba los protoimperativos como los que intentan cambiar el mundo real
el mundo de las cosas, y los protodeclarativos, los que intentan cambiar la mente del otro. La mente, claro. Claro, yo creo que habría que ir a buscar también algo más que tenga que ver con compartir con él. Y esto tiene que ver con acercarnos, no esperar que él venga a compartir, sino nosotros acercarnos a lo que a ellos les pasa, a lo que les interesa, aunque sea raro, a lo que sufre, les hace sufrir, y entenderles, etcétera. Claro, claro. Vale. Entonces, todo lo que sean juegos, digamos, simbólicos, juegos de lenguaje, todo eso está ausente, digamos. Esto está muy ausente, no quiere decir que no pueda haber algo, o si se va ayudando desde pequeñitos, haya niños que de parecer que son muy graves, luego cambian mucho. Y bueno, la evolución es variada, y hemos de ser prudentes, aunque se piensa que es algo crónico, pero y que se dice que no se acaba de curar, pero sí que es verdad que en niños pequeños podemos ver una variación de evoluciones muy alta. Bueno, que evolucionan muy bien y otros no. Si tenemos un poquitito de tiempo, me gustaría que, tenemos un momentito, que hablaras del síndrome de Asperger, porque en la escuela suele encontrarse niños con este tipo de características, y los maestros quedan muy impresionados de capacidad de dibujo, de capacidad de habilidades específicas y este tipo de cosas. Entonces... Claro, lo que es importante con estos chicos es entender que los fallos en la relación, en la comunicación y en la rigidez mental, los fallos en los intereses, en la simbolización, la literalidad, todo esto están. Y entonces que lo que hagan, las manifestaciones conductuales, tienen mucho que ver también con otras cosas que les han pasado en su vida, pero mucho que ver con esta manera de estar en el mundo donde no pueden entender a los demás, o son muy rígidos, o se defienden de los demás, y en la escuela y a las personas en general cuesta más entender que un niño que tiene una afectación muy grave que le afecta a todos los aspectos del desarrollo esté mal de esto, pero un niño que ellos interpretan como que es inteligente y sin embargo no pueda entender que las normas, todo esto les sorprende mucho, entonces reaccionan como que no quieren, como que son... Exactamente. Tienen un mal comportamiento y total, que esto lleva a que los maestros sufren, pero el niño más que ellos. El niño sufre mucho. Entonces sí que es muy importante identificar lo que les pasa, porque pueden ser muy listos, tener estas capacidades que desarrollan en estos aspectos que a ellos les interesan mucho, pero para otras cosas es muy torpes, y sobre todo con las relaciones humanas. Bueno, voy a repetir una de tus frases porque quiero que quede, dijo Rafael, que se aprende del propio lenguaje. Eso es muy importante porque siempre se piensa que el lenguaje es instrumental, que es para aprender otra cosa, y se aprende del propio lenguaje. Entonces eso es muy importante, digamos, no tiene sustituto. O sea, esto es y luego otra cosa muy bonita que has dicho es: las palabras son como el color de los objetos. Exactamente, o sea, la propiedad del objeto puede ser grande, pequeña, pero está ligada al objeto. En cambio, la palabra no está ligada al objeto. No. Es motivada, no es arbitraria. No es arbitraria, claro, exactamente. Entonces estas dos frases me parece que son muy interesantes de repetir, y después había otra también, pero bueno, ya creo que la Pili ya nos está diciendo que acabemos, ¿no? Muchas gracias a los dos, porque ha sido una entrevista magnífica. Creo que hemos aclarado puntos, hemos hablado del tema. Por último, para cerrar, ¿qué consejo darías tú a una familia que les dan por primera vez este diagnóstico? Yo creo que como a una familia, como a una escuela que les llega un niño, que se den tiempo, que busquen ayuda y que se den tiempo para conocer, a mirar de nuevo a su hijo a través de lo que ya saben de él, de que esto es verdad seguramente, pero a lo mejor a interpretarlo desde la mirada de conocerlo, el trastorno que padece, el trastorno autista, que esto les ayudará a entender mejor por qué hacen las cosas o por qué no les hacen caso o por qué no les miran, que no es que no les quieran, es que a lo mejor les cuesta mucho mirar o no entienden para qué sirve la mirada, o hay algo difícil de tolerar
al encontrarse con la mirada del otro, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que escuchen, sigan escuchando al niño, porque los padres, podríamos decir que antes de recibir el diagnóstico saben mucho de su hijo, conocen Exacto, muy bien a su hijo. sí. Lo que no lo entienden. Claro. El problema es que no lo entienden, lo conocen pero no lo entienden. Y hace falta que esto que saben de él, del comportamiento, de las cosas que le pasan, le podamos dar algún sentido. Y esto es algo que hemos de hacerlo no ellos solos, sino con la ayuda de los profesionales y de manera creando, buscando, bueno, y ayudándoles también a tener paciencia, porque a veces querrían que se hiciesen muchas cosas muy deprisa para que el niño deje de ser autista o mejore muchísimo, y lo que hacemos es estresarlo y someterlo a una presión que a veces no le va bien. Y que la escuela, tanto como los profesionales, está para ayudar, no para pensar que le ha caído un problema encima. Si la escuela cree que le faltan medios para atenderlo o que tiene problemas para atenderlo, que los pida, que no cargue de más estrés a los padres y de más angustia, que a fin de cuentas luego a los padres no convendría ir con la queja de que mi hijo es así, aunque la angustia que sufre un maestro, pues se puede entender perfectamente, que tiene que atender a X, no, muchos niños y a uno o dos, porque ahora con estos problemas, impotencia, impotencia. Por el incumplimiento de su propia profesión, porque no puede enseñar. Claro, entonces, además son niños que no aprenden como los demás, y aprenden a veces ni te enteras. Luego descubres que sí que han aprendido, mira, se sabe todo lo que cantamos, pero no nos hemos enterado, ¿no? Pero... Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael. De nada.